Oye País, buenas noches. Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión y otros canales del sistema de República Dominicana, para conversar sobre los temas de interés general, temas que han sido noticias en las últimas horas aquí en el país y en el resto del mundo. Mientras el COVID va descendiendo y está cada vez más en control, vemos cómo aumentan los casos de dengue en República Dominicana y los casos de influenza. Muchas personas fuera de sus centros de labores con problemas respiratorios, con problemas de una gripe fuerte, a propósito de este virus, de esta peste de la influenza que nos acogota en estos días. Es como el reemplazo, el seguimiento del COVID, claro, mucho menos letal, mucho menos violento, mucho menos peligroso, pero sí a las personas que tienen alguna condición de salud puede causarle estragos mayores. Cuídense, además con estas lluvias que se están registrando en los últimos días, es muy fácil contraer una gripe, las defensas bajan, y entonces la influencia, el virus de la influenza puede atacar más fácilmente. Fíjense, este virus de la influenza se transmite de una forma similar a la del coronavirus, a través de las esporas que se expulsan cuando se estornuda, cuando se tose, cuando se habla, gotitas de sudor y secreciones, y las vías principales son precisamente la boca, los ojos, la nariz, similar a lo que eran las fuentes de contagio del coronavirus, que por suerte está ya de retirada, si no definitiva, cuasi definitiva. Esa es la realidad. Pese a todas las cosas que han estado ocurriendo con el tema de la violencia, las autoridades aún no dan una respuesta. Por ejemplo, el ministro Paliza, ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, dice que esto es un problema, reconoce que hay un problema, que es un problema serio, pero da su versión. Veamos. ¿Qué va a seguir haciendo el gobierno? Ustedes saben que el gobierno dominicano ha venido cometiendo la más importante y profunda reforma al sistema de seguridad ciudadana, sobre todo en la transformación de la Policía Nacional. Nunca se había asumido con tanto hincapié, con tanto método y seguimiento en el tiempo. Ahora, este no es un tema cualquiera, ni que tiene soluciones inmediatas. Tomará algo de tiempo. Inclusive el presidente Abinader ha dicho que antes que mejorar, pudiera empeorar en el inicio, porque los cambios son bruscos y son necesarios y obligan a transformar estructuras, a cambiar estructuras y a golpear muy fuerte al crimen. Nadie le ha dado más fuerte, por ejemplo, al crimen organizado internacional, al narcotráfico, que al presidente Luis Abinader. Y eso también ha generado que en materia doméstica el crimen haya experimentado algunos niveles de cambio. Pero el gobierno Abinader, el del presidente Abinader, está completamente comprometido y actuando a la altura de las circunstancias, apropiando inteligencia, apropiando recursos y todo esfuerzo para que se genere un antes y un después en materia del manejo de la seguridad ciudadana. Y bien, esto que dice el ministro Paliza, está bien, de que esto es a más largo plazo, de que, como había dicho el presidente, cuando se esté en vías de conjurar pueden venir momentos más críticos, más ácidos. Hoy, por ejemplo, la gente está en la zozobra de lo ocurrido a mediados de esta semana, este miércoles pasado, con 3 muertes a tiros en Santiago, en San Francisco de Macorís, en San Cristóbal. Y decía un editorial del Listín Diario que teme, dice el editorialista del Listín Diario, Miguel Franjul, que teme que haya manos ocultas que estén tratando de tirarle algunos muertos a la jefatura policial o a las autoridades, porque esto se acostumbra, y es un decir, de que cuando hasta quieren quitar a un jefe de la policía, le arman un lío en las calles para que quede su administración en entredicho y la sociedad le caiga encima, y entonces, a propósito de eso, pudiera ocurrir su destitución. Esto se ha dicho por mucho tiempo y ha ocurrido en muchas ocasiones.
Sin embargo, el tema de ahora es que es una violencia que va creciendo y que se reproduce, asaltos, robos, personas desaparecidos, personas que son asaltadas, atracadas en la calle. Sin embargo, la actitud de la policía no convence a la gente. No convence porque, ¿qué es lo que se pide? Una mayor presencia policial, patrullaje en las calles. No la hay. Por cierto, este miércoles o jueves estaba en una estación de gasolina echando combustible y vi 4 policías que se ve que son nuevos, supongo que son aquí en el Polígono Central, que supongo que son de esos que anunció el jefe de la policía que iban a ser puestos a patrullar las calles, principalmente del Polígono Central. Y yo los vi en la estación de combustible con un teléfono celular, hablando, conversando, cherchando ahí, pero yo decía, si estos son los policías que están en labor de vigilancia, ay Dios mío, están en todo menos en labor de vigilancia, desgraciadamente. Está la presencia, vi 4 policías, entre ellos una mujer y 3 hombres, y 3 policías, varones. No estaban en una actitud de chequeo, de vigilancia, o por lo menos que se viera la presencia, estaban ahí acojolados, por así decirlo, quizás descansando, diría yo, tienen derecho, pero no, bueno, pues por lo menos los vi y tengo que hacer la aclaración de que por lo menos los vi porque no había visto policías. Y yo salgo y transito mucho en el Polígono Central, por muchos de los barrios de Naco, Piantini, Serrayé, Paraíso, Evaristo Morales. Esta es la zona por donde yo ando. Bellavista, está la zona más arriba, la zona universitaria, la Julia. Esos son sitios por donde yo transito regularmente, mi zona de influencia, porque ahí están todas las cosas de las actividades que uno hace cotidianamente. Están los supermercados, están las farmacias, están restaurantes, están cafeterías, están oficinas, está todo. Y es una zona donde la delincuencia hace mucha ola porque hay movimiento y de personas que más o menos tienen una capacidad de tener objetos de valor o de tener dinero o de tener un vehículo, etcétera. Entonces, con esos niveles de seguridad preventiva, seguimos con las deficiencias y los problemas continúan agravándose día por día. Esa advertencia que hace el Listín Diario de que podrían haber manos ocultas, también le están diciendo otras personas de que eso debe ser un plan de la oposición para desacreditar al gobierno. Yo he oído muchos comunicadores con lo mismo, señores. Un plan de la oposición, de los partidos de la oposición para desacreditar al gobierno. Yo digo, bueno, está bien, vamos a suponer que es así. ¿Y qué tan torpe puede ser entonces el gobierno que si sabe que hay un plan para desacreditarlo con estas situaciones, el gobierno no lo conjura y no los enfrenta? Tiene los poderes en las manos para hacerlo. O sea, señores, no nos leamos las cartas entre gitanos. Tenemos un problema y vamos a resolverlo como sociedad. Pero quien tiene que dar el primer paso y establecer las reglas de juego para esa lucha contra la delincuencia no es nadie más que las autoridades. ¿Hay incidencia del microtráfico, del narcotráfico? Sí. ¿Hay incidencia de los ninis, esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, están vagueando en las esquinas, elucubrando cosas? Sí. O sea, hay un cóctel de situaciones que hay que buscarle la matriz, la forma, qué es lo que está pasando. Y de inmediato lo que pueden hacer las autoridades es lo que ponen en ejecución planes que han sido fracasos de todos los tiempos y de todos los gobiernos que han comenzado planes para conjurar la delincuencia y la violencia callejera, han fracasado. En lo que se elaboran y se ponen en estructuración nuevos planes y en lo que se reforma la policía, porque hay quienes dicen que ese es el problema y lo atribuyen a la reforma policial. Es parte del problema, pero no es el problema, digo yo. En lo que pasa eso,
¿qué vamos a hacer? ¿Dejar que nos coman vivos? ¿Que nos coman vivos los delincuentes? No, yo creo que algo hay que hacer y por lo menos la presencia preventiva de la policía, la acción rápida. Aló, ¿de dónde me habla? Sí, del cuartel, sí. Así, mire, aquí se metieron en mi casa y hay unos tigres por ahí. ¿Hay algún muerto? No, señor, yo tengo miedo que esté aquí. Sí, pues yo no tengo gente para mandarle ahora, excúseme, cuando te cogen la llamada. El sistema 9111, que es el sistema de emergencias, dice la policía, que sus cámaras de vigilancia no están interconectadas con la policía. La policía no sabe lo que está pasando. Yo me quedé en una pieza cuando oí esta declaración de la policía. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Mientras tanto, estamos sujetos a los rigores de los delincuentes en las calles. Sujetos a los rigores de los delincuentes en las calles. El Ministerio de Interior, responsable de la seguridad interna, está en Belén con los pastores. Está discutiendo que si cierran las discotecas o no cierran las discotecas y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Está en todo menos en esto. No ha pegado una, desgraciadamente. Y no es que lo digo yo. Y yo conozco a Jesús Vázquez, a Chu Vázquez, que es el ministro, y uno ve sus actuaciones, pero realmente no ha tenido ningún éxito en lo que ha emprendido en este sentido. Y ha hablado con bombos y platillos de las bondades y de los beneficios y de los avances en el plan de seguridad ciudadana. No existe. Resultados no existen. Bueno. Mientras tanto, los médicos, pese a que el Consejo Nacional de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, con sus incumbentes a la cabeza, 2 ministros entre ellos, se reunieron con la gente de la ARS y del Colegio Médico Dominicano para comenzar a establecer una eventual mesa de diálogo que llegue a vías de solución de las demandas que hacen los médicos y de las posiciones de las ARS, que son las que administran los seguros de salud. Después que le dieron la espalda y dieron por no reconocer siquiera a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es la entidad encargada y establecida para mediar situaciones entre las partes. Bien. Los médicos dijeron que no se reunió, bravuconearon con esto. Y ahora se reunieron con los ministros. Y en esa reunión del miércoles en la tarde, 3 horas hablando, el ministro de Trabajo se presentó, el licenciado de Camps se presentó ante los periodistas, y el ministro de Salud hizo lo propio, diciendo que había sido un éxito esa reunión y que hemos comenzado a sentar las bases de oír las cosas de uno y las cosas de otro, y el Estado se siente satisfecho de esa reunión. Pero el jueves y el viernes siguieron paralizados. Ahora paralización total de los servicios con seguros médicos para los pacientes, que pasan a ser clientes, como yo digo. Entonces, ¿cómo es posible que si nos sentamos en una mesa de diálogo, estamos buscando vías de avenencia para buscar soluciones, los intransigentes del Colegio Médico Dominicano se empantalonen y digan, pues no, nosotros seguimos en nuestro paro, en nuestra huelga, haciendo lo que nos da la gana? ¿Cómo es eso? Es que yo no entiendo esa soberbia con que actúan la gente del Colegio Médico Dominicano, porque este señor no es otra cosa que un irracional y soberbio. Este es presidente del Colegio Médico Dominicano, un hombre con el que ni siquiera se puede hablar o se puede dialogar, porque ese hombre está imbuido de un poder y de una arrogancia que nadie entiende. Y todo lo que dicen los demás no es, y es como él dice. Y ahí lo demostró. Entonces, ¿de qué diálogo hablan? ¿Qué beneficios están buscando y están planteando? Ninguno. Están simple y llanamente actuando de una forma irracional en contra
de las personas que tienen que acudir a los centros médicos, a los consultorios, a recibir algún tratamiento, a consultarse porque tienen alguna dolencia física. Ellos lo dicen con mucha jactancia. 2 millones de personas se han quedado sin recibir los servicios nosotros, los médicos, porque no les aceptamos los seguros. Lo dicen como que están haciendo una obra de beneficencia, como que lo están haciendo bien. Pero ¿hasta cuándo, señores, tenemos que permitir tantas barbaridades, tanta irracionalidad, tanta arrogancia? Tanta arrogancia. Terrorismo médico gremial. Así titulé mi columna de esta semana en el Listín Diario. La comparto con ustedes a continuación. La oleada de presiones, populismo barato y desenfreno en que se ha montado el grupo que dirige hoy el Colegio Médico Dominicano ha llegado al extremo de arrinconar a los enfermos a un callejón sin salida, que ponen serios peligros a la gente, por demás los más pobres. Bajo la excusa de una causa en favor de mejorías económicas y condiciones más justas para los médicos, el grupo que dirige el Colegio Médico Dominicano ha llamado dejar sin cobertura de salud a más de 2 millones de personas, bajo la amenaza reiterada de que los que no se alineen a esa acción descabellada como inhumana sufrirán el escarnio y la estigmatización. Las leyes que rigen la seguridad social, en las que interactúan las ARS, las AFP, no son perfectas y deben ser revisadas frecuentemente para mejorarlas, siempre en favor de la generalidad de la gente. Las autoridades encabezadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL, han hecho todos los esfuerzos por sentar en la mesa de las negociaciones a las partes, gremios y aseguradoras. Pero más desplantes, denuncias y negativas no han sido posibles. El díscolo presidente del Colegio Médico Dominicano está fuera de sí, imbuido de un poder que lo hace soberbio frente a lo suyo, lo que muestra cada vez que abre la boca frente a un micrófono o una cámara de televisión. Está viviendo sus 15 minutos de gloria a costa del inmenso daño que hace a los enfermos, que ahora somos clientes. Lo que espera la sociedad sensata es que el gobierno y la gente no se apendejen ante los desaguisados de este grupo de desalmados con togas blancas. España y República Dominicana estudian la firma en 2023 de un nuevo marco de asociación país, un acuerdo para los próximos años con un desembolso calculado en unos 20 millones de euros anuales, unos 20.7 millones de dólares. El secretario de Estado español para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo, se refirió a este acuerdo plurianual en una entrevista con la agencia española de prensa en Santo Domingo, donde se encuentra de visita de trabajo. Los nacimientos prematuros continúan siendo la primera causa de morbimortalidad neonatal e infantil y se estima que cada año nacen 15 millones de niños en el mundo con esa condición y la cifra va en aumento. Además, anualmente 5 millones de niños mueren alrededor del planeta durante el periodo prenatal y el 25% de estos decesos están asociados con la premadurez y o el bajo peso al nacer. Así lo detalla el Departamento de Información de Salud del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana. Unos 4 millones de afiliados al Seguro Familiar de Salud en el renglón contributivo estarán sin servicio de salud durante 2 días por el paro que inició el Colegio Médico Dominicano con todas las administradoras de riesgos de salud,
Los servicios son paralizados por el Colegio Médico Dominicano en demanda de la eliminación de las ARS, la ampliación del Plan Básico de Salud, además de la unificación de honorarios y que los códigos operativos no sean otorgados por las aseguradoras. El ex canciller de Haití, Claude Joseph, pidió al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, interceder para detener las expulsiones forzadas y discriminatorias de sus connacionales desde República Dominicana. En medio de un aumento de las deportaciones de indocumentados haitianos, el también ex primer ministro escribió a Turk y aseguró que actualmente tiene lugar una caza colectiva que diariamente detiene ilegal y arbitrariamente a cientos de migrantes que luego son llevados a los puntos oficiales y no oficiales de la frontera. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La guerra en Ucrania está por todo lo alto. Después del tema de los 2 misiles que cayeron en la frontera, en Polonia, en la frontera con Ucrania, se activó este revuelo de lo que está pasando, de los bombardeos con misiles y cohetes a que está sometiendo Rusia, incluso a la capital de Ucrania, Kiev, para tratar de ablandarla por la resistencia que ha tenido el gobierno del presidente Zelensky y por el apoyo que Occidente ha dado a Ucrania frente a esta agresión rusa. Esto se ha convertido en un tema de mayor expectativa y tensión en la zona. Incluso en la reunión del G20 se emitió una resolución de condena directa a Rusia. Una reunión a la que Putin no se atrevió a ir, aunque estaba el presidente chino, Xi Jinping, estaba el presidente Joe Biden y los presidentes y jefes de Estado y de gobierno de todo el continente europeo. Incluso de Japón y de otras latitudes cercanas. ¿Por qué no fue Putin? Porque sabía que iba a ser sometido al cuestionamiento, a la censura en su propia cara por la agresión que está cometiendo. La guerra continúa, comenzó en febrero. Miren por dónde vamos, señores, por mediados de noviembre. Y esto sigue igualito. Las plataformas informativas como La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, como Deutsche Welle de Alemania, RT de Rusia y otras plataformas internacionales nos dan una visión de lo que está ocurriendo hoy en la guerra agresiva de Rusia contra Ucrania. La comparto con ustedes a continuación. La cumbre del G20 en la isla indonesia de Bali ha concluido con una declaración conjunta condenando la guerra en Ucrania, pese a que Rusia es miembro. En el texto final, los líderes han denunciado la guerra a pesar de las divisiones del grupo de los 20. Los líderes occidentales también se reunieron al margen de la cita tras la explosión del misil en la frontera polaca. El presidente indonesio Joko Widodo, anfitrión del G20, calificó de lamentable el incidente en Polonia, y el canciller alemán Olaf Scholz pidió una minuciosa investigación y advirtió del peligro de conclusiones precipitadas.
Considero positivo que los miembros de la OTAN aquí presentes se hayan reunido rápidamente para discutir la situación. Uno de los acuerdos claros a los que hemos llegado es que estas destrucciones deben ser investigadas, los restos del misil analizados y que se debe esperar el resultado de la investigación para luego hacerlo público. Cualquier conclusión precipitada sobre los acontecimientos antes de haber sido investigados cuidadosamente queda descartada, en especial ante un asunto tan serio. Escuchábamos, ante temas que han sido tan difíciles de tratar, la cumbre del G20 llega a su fin con un documento firmado en conjunto. Francisco Carrión desde Bali con un resumen. Escuchemos. Termina la cumbre de líderes del G20 aquí en Bali, marcada de principio a fin por la guerra en Ucrania. De hecho, la lluvia de misiles sobre Ucrania de los últimos días ha precipitado una reunión de urgencia esta mañana de líderes del G7 y de la OTAN. El documento final declara que la mayoría de los países condenamos enérgicamente la agresión rusa en Ucrania. La voz latinoamericana ha sido poco escuchada en esta cumbre ante la ausencia de los líderes de México y Brasil. Bolsonaro está ya de salida y ALO no suele acudir a estas citas internacionales. A la que sí se ha escuchado es Argentina, que ha conseguido un reclamo histórico. Pide la revisión de los sobrepagos del Fondo Monetario Internacional, que lleva negociando el propio país durante meses. Los líderes del G20 reconocen su reivindicación histórica y está incluida además en la declaración final aprobada aquí en Bali. No tenemos indicios de un ataque deliberado. Y no tenemos indicios de que Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN. El análisis preliminar sugiere que el incidente obedece a un misil ucraniano contra los ataques de misiles de cruceros rusos. Esto no es culpa de Ucrania. Rusia tiene la responsabilidad final mientras continúa su guerra ilegal contra Ucrania. La explosión de ayer se produjo luego de que Rusia lanzara masivamente misiles sobre Ucrania. Desde el comienzo de la guerra ilegal de Rusia, la OTAN ha aumentado la vigilancia en nuestro flanco oriental y estamos supervisando la situación de forma continua. Hay una investigación en marcha y precisamos esperar su resultado. 7 millones de personas no tenían electricidad el día martes en Kiev a causa de los bombardeos. Nuestro corresponsal de Deutsche Welle, Fian Philipp, nos cuesta esta dramática situación vivida en las últimas 24 horas, no solamente en Kiev, sino también en Ucrania, uno de los peores días desde que comenzó la guerra en febrero. Lo escuchamos. Las últimas 24 horas han sido algunas de las más intensas aquí en Kiev desde el comienzo de la guerra. El gobierno ucraniano ha calificado los ataques de ayer como la ola de misiles más fuerte hasta el momento. Además, ha dejado a millones de ucranianos sin electricidad. La confusión sobre el misil que impactó en Polonia ha exacerbado aún más las tensiones. Muchos ucranianos parecen aceptar que fue un accidente causado por la defensa ucraniana. Pero la gente aquí insiste en que Rusia tiene la responsabilidad final mientras continúa su guerra contra Ucrania. En estos campos, cerca de la frontera ucraniana, se siguen buscando respuestas. Fue aquí donde este martes impactó un misil, matando a 2 personas y avivando el temor a que la guerra de Ucrania derive en un conflicto mayor. Polonia es miembro de la OTAN. Si el ataque hubiera sido intencionado, podría haber originado una respuesta militar de la alianza. Sin embargo, tras analizar los fragmentos, Varsovia concluyó que el misil no fue lanzado por Rusia.
Probablemente fuera un misil S-300 fabricado en la Unión Soviética, un misil antiguo, y no hay pruebas de que lo haya disparado Rusia. Es muy probable que lo dispararan las defensas antiaéreas ucranianas y, por desgracia, cayó en nuestro territorio. El martes, Rusia lanzó decenas de misiles de crucero y drones contra objetivos civiles en Ucrania, algo que Kiev interpreta como un desafío de Putin al G20 tras la derrota en Jersón. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky niega que el misil haya sido lanzado por las defensas antiaéreas ucranianas y pidió este miércoles unirse a la investigación. La posición ucraniana es muy clara. Queremos esclarecer todos los detalles y hechos. Por eso necesitamos que nuestros especialistas se unan a las operaciones de la investigación internacional y que accedan a todos los datos de que disponen nuestros socios y al lugar de la explosión. El incidente no ha mermado la determinación del principal aliado de Ucrania, Estados Unidos. Nosotros, los Estados Unidos, estamos decididos a seguir apoyando a Ucrania, aportando los medios para su defensa durante el tiempo que sea necesario. Al final, Ucrania seguirá siendo un país libre e independiente y con su territorio intacto. Siendo poco probable que la OTAN entre en el conflicto, Ucrania necesitará todo el apoyo material posible. El objetivo de los misiles rusos es la capital, Kiev. Golpean varios edificios residenciales, matando al menos a uno de los vecinos. También otras ciudades ucranianas están en alerta aérea. Y el Kremlin en Moscú con un mensaje claro. Como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descartó ayer negociaciones, según el portavoz Dmitry Peskov, la operación militar especial continúa. Esta incluye una nueva ofensiva en la región de Donetsk. Para mantener motivados a sus soldados, el ejército ruso promete bonificaciones y recompensas. Según una emisora militar, el derribo de un avión de combate se recompensará con 5.000 euros y el de un carro de combate con 1.600. Kiev considera que los nuevos ataques son una reacción al discurso de Zelensky en la cumbre del G20 y su visita a Jersón el lunes. Los rusos se retiraron de allí el viernes y desde entonces los habitantes celebran a sus soldados y la nueva libertad. Compré esta bandera un día antes de comenzar la guerra, la tenía colgada en la pared y la llevé a las primeras protestas contra los rusos. Luego nos dimos cuenta que debíamos esconderla, pues los rusos podían registrar nuestra casa. La escondimos en un par de zapatos. Como puedes ver, sobrevivió y ahora la muestro de nuevo. La libertad está por encima del confort, de la electricidad y el agua. Soportaremos todo ello por ahora para luego recuperarlo todo. Creemos en Ucrania y Jersón es Ucrania. Los rusos acaban de huir de Jersón y huirán también del resto de Ucrania. Parece que comprenden que ya todo ha acabado, que han perdido. Tras la retirada de las tropas rusas de Jersón, parece que también se retirarán de otras regiones como Nova Kajovka, a orillas del río Dnipro. Ahí se encuentra una presa de importancia estratégica. Nos estamos equivocando con China. Y aparentemente eso no es nada. Sí, nos estamos equivocando con China. Y esa situación de las equivocaciones con China pueden traer serias consecuencias a Occidente de cara a esta guerra económica, a toda esta situación que hay entre China, Occidente, China, Estados Unidos. El politólogo Aaron Facebook analiza con Moisés Naim en su programa Efecto Naim desde Washington, D.C., esta situación de cómo el mundo ve a China, cómo las potencias ven a China y por qué él establece que nos estamos equivocando con China. A continuación, veamos este interesante reportaje de Moisés Naim en Efecto Naim, canal 949 en Washington, D.C. En los últimos años se ha discutido muchísimo la influencia de China en el mundo, su sorprendente crecimiento económico, los esfuerzos de este país autoritario por dominar el panorama internacional y las tensiones que todo esto ha desatado.
Hoy vamos a hablar de China, pero desde un ángulo muy diferente. Para esto tengo un invitado que es experto en el tema. Su nombre es Aaron Friedberg. Él mantiene que las democracias del mundo no han hecho lo suficiente para contener la ambición del gigante asiático y del Partido Comunista Chino. Desde hace 35 años, Friedberg es profesor de Ciencias Políticas y de Asuntos Internacionales en la prestigiosa Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Además, es miembro del Centro de Investigación German Marshall Fund y es consejero para la Oficina Nacional de Investigación Asiática en Estados Unidos. En los años 2003 al 2005, Friedberg se desempeñó como asistente para asuntos de seguridad nacional en la oficina del vicepresidente de Estados Unidos, que en ese momento era Dick Cheney. El profesor Friedberg también ha trabajado en reconocidos centros de investigación como el Woodrow Wilson Center en Washington, el Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard y actualmente es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Friedberg es autor de varios libros sobre el continente asiático. El más reciente se titula Entendiendo mal a China. A continuación, Friedberg nos cuenta cuáles han sido los mayores errores del mundo occidental en su relación con China. Esta es mi conversación con el profesor Friedberg. Miren. Bienvenido al programa, profesor Friedberg. Thank you very much for having me. En su libro, Entendiendo mal a China o Equivocándose con China, usted argumenta que Occidente ha fallado en su manera de lidiar, de interactuar con China. ¿Cuál ha sido el mayor error del mundo occidental en su relación con este gigante asiático? Creo que el error más grande, que a su vez da pie a muchos otros, ha sido subestimar la determinación del Partido Comunista de China de mantener el control exclusivo del poder político. Desde principios de la década de los 90, la estrategia del mundo occidental hacia China se ha basado en la suposición de que el Partido Comunista de China ayudaría a transformar los sistemas políticos y económicos de ese país. Y eso fue un error. El historiador y militar Tucídides, quien durante el siglo V a.C. escribió la historia de la guerra del Peloponeso, planteó que cuando hay un poder establecido y un poder en ascenso, el conflicto armado se vuelve inevitable. Es ese el punto en el que nos encontramos cuando se trata de la relación entre un poder ascendente, China, y un poder establecido, Estados Unidos. No, creo que las tensiones que han ido aumentando en la última década, no solo entre China y Estados Unidos, sino también entre China y otros países democráticos, se deben a cambios en el carácter de China, que se ha vuelto más asertiva e incluso agresiva en varios aspectos. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo muy explícitamente que su país no dudaría en defender a Taiwán si China decide atacar a este territorio. ¿Qué tan probable es que China lance una acción militar contra Taiwán? Creo que los riesgos están aumentando porque las capacidades de China están aumentando. Hace 20 años, China no tenía la opción de usar la fuerza militar para subyugar a Taiwán. Ahora sí. Además, los esfuerzos de China para unificar a Taiwán han fallado principalmente porque los taiwaneses han visto cómo China trata a su propia gente y cómo ha sido la represión en Hong Kong. Así ha desaparecido cualquier posibilidad de una integración pacífica de Taiwán al territorio chino, y eso también aumenta los riesgos de una acción militar. Por otro lado, Estados Unidos y Taiwán han estado hablando más seriamente sobre el fortalecimiento de la defensa taiwanesa, y hay una última razón por la que creo que las probabilidades de una acción militar china contra Taiwán han aumentado. No estoy del todo convencido, pero creo que Xi Jinping ve la resolución a este conflicto de larga data entre China y Taiwán como lo que debería ser el mayor logro de su liderazgo político. Entonces, el único aspecto positivo de que Xi haya comenzado su tercer mandato como secretario general del Partido Comunista de China en octubre de 2022 es que tendrá más tiempo de pensar en cómo solucionar este conflicto. Pero en general los riesgos sí han incrementado. ¿Qué le sorprendió más? ¿El hecho de que Vladimir Putin y Xi Jinping parecían estar trabajando juntos o el hecho de que recientemente China ha hecho un esfuerzo por distanciarse de Putin y de su estrategia frente a Ucrania? No creo que China se haya distanciado mucho de Putin, o por lo menos no de una manera significativa.
Más bien están buscando la manera de decir, oye, no nos culpen por esto, o no somos responsables de este conflicto. Pero el comportamiento de China sigue siendo el mismo desde que comenzó el conflicto en Ucrania. Le están proveyendo a los rusos una coartada diplomática. Están repitiendo la propaganda rusa. Están comprando más petróleo y grano ruso. Y le están vendiendo a Rusia los semiconductores que necesitan. No le doy mucho peso a los argumentos de que ahora existe alguna distancia entre China y Rusia. Dicho esto, sí creo que Xi Jinping quisiera que el conflicto termine o que se convierta en una guerra estacionaria que mantenga a Estados Unidos y a Europa ocupados. Ciertamente no quiere ver a su amigo Vladimir Putin humillado y derrotado. Creo que esa es la mayor preocupación para China ahora mismo. Y por cierto, si Vladimir Putin hubiese conseguido lo que quería con la guerra en Ucrania, China no hubiese tenido ni una sola objeción al respecto. Los problemas vienen debido a la incompetencia de Rusia. Si un grupo de líderes de países occidentales le pide su opinión sobre cómo lidiar con China, ¿usted qué le recomendaría? Creo que lo más importante de ahora en adelante es intensificar y afianzar la cooperación entre las democracias para lidiar con China en todos los frentes: el económico, el tecnológico, el propagandístico, el militar, etc. No hay ninguna duda de que los países democráticos tienen los recursos para contrarrestar a China. Si sumas el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, México y Canadá, y de todos los países que conforman la Unión Europea, obtienes una cifra que representa la mitad de toda la economía mundial. China, por su parte, representa el 18 o el 19%. La pregunta es si realmente podemos cooperar lo suficiente para hacer uso de ellos de manera efectiva. Gracias por acompañarnos, Dr. Friedberg. Thank you very much. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El Partido Republicano de Estados Unidos logró la mayoría en la Cámara de Representantes tras un escrutinio que se ha alargado durante más de una semana desde las elecciones que se celebraron el pasado 8 de noviembre. Según las proyecciones de los canales televisivos CNN y NBC, los republicanos se han asegurado ya 218 de los 435 escaños, el mínimo necesario para garantizarse el poder en esa Cámara. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha informado que el acuerdo para la evacuación de trigo y otros productos agrícolas de los puertos ucranianos se extenderá para otros 120 días. Según el organismo, el pacto prevé una prórroga automática en ausencia de objeciones de las partes. La prórroga entrará en vigor a partir de este 19 de noviembre de 2022, de conformidad con la decisión tomada entre Turquía, las Naciones Unidas, Rusia y Ucrania. Corea del Norte disparó un misil balístico de corto alcance hacia el mar de Japón, apenas horas después de que la canciller norcoreana amenazara con dar una respuesta más fiera a los movimientos de Estados Unidos para fortalecer su poder disuasor en la península coreana.
La red sísmica de Puerto Rico actualizó en 5 grados la magnitud del temblor registrado en la mañana de hoy al noreste de la isla, sin que se reporte algún aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el territorio e Islas Vírgenes. El epicentro se ubicó específicamente dentro del Cañón de la Mona, a una profundidad de unos 4 kilómetros a 77.5 kilómetros al norte-noreste de Aguadilla, destacó la agencia en sus redes sociales. Semana de lluvias, de violencia, de expectativas, una semana en que ha arreciado, como había hablado y había anunciado el presidente Luis Abinader, las repatriaciones, el chequeo de los indocumentados, y aunque los prohaitianos aquí en República Dominicana, y qué no decir de los haitianos y de otros lugares, están presionando a República Dominicana para que no ejerza su derecho soberano a la intervención de indocumentados y la repatriación, la República Dominicana ha continuado con esa labor y con ese derecho que tiene y con esa responsabilidad que tiene, porque, señores, es cada vez más grande el volumen de indocumentados que tenemos en República Dominicana, con los consecuentes problemas que eso significa para la población dominicana. Empleos, servicios, costumbres diferentes, tensiones en barrios, en ciudades, en comunas, que deben evitarse. Así llegamos al final de esta emisión. Gracias por su compañía. Yo soy Rudy González. Los convoco para una nueva jornada de revisión de las informaciones que se producen aquí en el país y en el resto del mundo. Pasen un feliz resto de la noche, un feliz día. Nos vemos en la próxima.